A veces repetimos patrones para defendernos o para intentar demostrar nuestro valor. Y a veces repetimos patrones por otra razón, y es una que está en el fondo de toda repetición: miedo. Miedo a equivocarnos, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a fracasar, miedo a no ser suficientes. Y el miedo tiene algo particular. Si no es mirado, organiza la vida. Hoy quiero invitarte a que te ubiques en un espacio interno donde esto que voy a decir es cierto y tiene total fuerza. No tienes nada que temer. Estás escuchando Amable Revolución, un espacio para dejar de evitarte y comenzar a explorarte. Soy Melissa Santilli y en cada episodio te invito a hacer una pausa necesaria, porque sé que habitarte con amabilidad es un acto revolucionario. Hoy quiero hablar del miedo, no del miedo como una emoción puntual de supervivencia, sino del miedo cuando toma el mando, cuando empieza a organizar la forma en que vivimos. Porque cuando el miedo dirige, no solo sentimos miedo, en realidad lo que hacemos es repetir. Repetimos formas de pensar, de reaccionar, de vincularnos, de decidir. Y muchas veces no nos damos cuenta de que eso que repetimos es miedo actuándose en automático. Por eso quiero proponerte 3 claves simples, profundas y aplicables para empezar a dejar de repetir en automático desde el miedo. Y quiero decirte algo, no para eliminarlo. No es un episodio para invitarte a eliminar el miedo. Primero porque no creo que eso sea posible y segundo porque no creo que eso sea conveniente. La invitación es dejar de reaccionar desde el miedo en automático en la medida de lo que podamos, poco a poco, paso a paso y, como siempre digo, enfocándote solo en el próximo paso que puedas dar. Hay ciertas señales de que está el miedo en el fondo tomando las decisiones en automático. Esas señales pueden ser estar constantemente anticipándonos, la preocupación excesiva, la evitación. Cuando evitamos exponernos, evitamos dar la opinión, evitamos situaciones sociales, evitamos el compromiso en una relación. También la postergación, que es como una evitación que nos convencemos de que no estamos evitando nada porque la pasamos para más adelante. Otro movimiento interno es el pretender controlar, y digo pretender porque sabemos que no controlamos prácticamente nada. Y por último, el desconectarnos del momento presente, que eso incluye desconectarnos de nosotros mismos, de nuestro interior, de los mensajes importantes que nos da nuestro cuerpo, de nuestras emociones, y esa desconexión se traslada en el momento presente según en lo que estemos viviendo, también desconexión para con la vida y con los demás. Los repito, por las dudas de que no hayan quedado como alineados. Podemos decir anticiparnos, movimientos internos, ¿no? Anticiparnos, preocuparnos, evitar, postergar, pretender controlar o desconectarnos del presente. Es como si la mente intentara asegurar el futuro, pero al hacerlo, evidentemente lo único que hace es sacarnos del ahora. Y ahí aparece el costo, que puede ser ansiedad, hiperalerta, desconexión, dificultad para estar con nosotros mismos y, por consecuencia de todo esto, la pérdida de confianza interior. Para mí, esta frase lo resume todo. Cuando el miedo no se ve, se actúa. Y cuando se actúa, es el rey de nuestras repeticiones. Para entender mejor la complejidad del ser humano, a mí me ayuda mucho observar a los animales en relación al miedo. En los animales el miedo cumple una función muy concreta: proteger la vida, la supervivencia. Aparece cuando hay una amenaza real, activa una respuesta que se suele englobar en 3 grandes grupos: huir, esconderse o defenderse, si cree que
puede llegar a sobrevivir a través de la lucha. Y cuando el peligro pasa, el miedo se disuelve y el animal vuelve al presente y a lo que está experimentando, a tener conexión con lo que está presente. El miedo no queda activo, ni se vuelve historia, ni tampoco organiza la identidad. En los humanos todo es mucho más complejo. El miedo muchas veces deja de ser solo una señal y empieza a organizar nuestra vida interna. Ya no solo reaccionamos ante peligros reales, sino que también ante recuerdos, interpretaciones o posibilidades futuras. Ahí el miedo no solo intenta proteger la supervivencia, lo que hace es intentar garantizar seguridad, pertenencia y cuidado, cosas que para los seres humanos son muy importantes. Y desde ahí aparecen muchas de las repeticiones que conocemos. El problema es cuando el miedo deja de ser una señal, como dije, y pasa a ser el lugar desde el que vivimos. Por eso la primera clave no es cambiar lo que hacemos. Si en esta serie nos estamos enfocando en los patrones que repetimos en automático, nuestra energía no tiene que estar toda destinada a dejar de repetir ciertos patrones. Porque si yo ya sé que detrás de esos patrones hay miedo, la clave no es cambiar el patrón, sino aprender a ver cuál es el miedo detrás de ese patrón. Muchas veces caemos en esta trampa de reconozco un miedo que tengo, entonces el próximo paso es liberarme de ese miedo, quitármelo, lograr que ese miedo deje de afectarme. Bueno, se puede decir de muchas formas, pero quiero decirte algo importante y lo adelanté hace un tiempo atrás en el episodio. El miedo no necesita irse, necesita ser visto, reconocido, en todo caso gestionado. Cuando empezamos a dialogar con los miedos, todo cambia. Reconocerlos abre disponibilidad interna, una presencia totalmente diferente. Por ejemplo, soy consciente de que tengo miedo a no ser suficiente. En lugar de empujarme a demostrar, puedo escuchar ese temor. Puedo acercarme a esa parte de mí que teme el rechazo, la exclusión, el abandono. Puedo abrirme a algo simple y muy importante. Estoy aquí y podemos dar un próximo paso. Puedo dar un paso acompañándome a mí, incluso mientras voy con este miedo, dando ese pequeño próximo paso. Mi abuela decía siempre, hablando se entiende la gente. Ella era la primera que gritaba o se cerraba y no conversaba con nadie cuando estaba fuera de eje, pero su dicho lema era hablando se entiende la gente. Cuando discutía, por ejemplo, yo con mi hermano o peleaba con mi mamá, bueno, lo que sea. En definitiva, aquí estoy yo intentando decir que dialogando nos entenderemos mejor entre patrones, miedos y un montón de cosas que nos pasan internamente. Y quiero decirte que en este ejemplo que he dado, de que empiezo a ser consciente de que tengo el miedo a no ser suficiente, también puedo conversar con esta parte de mí algunas cosas que son claves. ¿Qué significa no ser suficiente? ¿Suficiente para quién? ¿Suficiente para qué concretamente? ¿Bajo qué parámetros? Ser suficiente en base a esos parámetros, ¿es posible? ¿Realmente me sentiría suficiente cumpliendo con esos parámetros? Empezar a conversar. No sé cuál es la respuesta, pero sí sé que es importante conversar. Ahí aparecen expectativas inconscientes, comparaciones que las podemos poner sobre la mesa, necesidades ocultas y tomando conciencia de todo esto, podemos no solo dialogar con el miedo. Yo creo que ahí es cuando realmente empezamos a tener la posibilidad de dejar de repetir patrones. ¿Por qué? Porque podemos empezar a elegir algunas respuestas conscientes o al menos al no estar tan a la defensiva, poder dar respuestas más amplias y menos condicionadas. En este miedo del que estoy hablando de
de que no está bien ser quienes somos o de que ser quienes somos y como somos no es suficiente, que me lo veo mucho. El otro día me pasó algo que fue muy curioso, porque lo vi tan en vivo que bueno, me da un poco de vergüenza contarlo, pero al mismo tiempo siento como la valentía de poder hacerlo en este espacio con ustedes y con todo lo que estamos explorando. Pero bueno, les cuento más o menos cómo fue la situación. En este miedo que tengo, me di cuenta de que me encontré con una persona por primera vez. Era la pareja de una persona que trabaja conmigo. Y bueno, yo estaba conociendo en esa situación a su pareja. Y me pregunta, ¿cómo va todo? Entonces, claro, evidentemente, de forma inconsciente se activa este miedo y yo en automático empiezo a hablar de algo difícil de la vida o de lo difícil que es coordinar tantas cosas con mis hijas y bueno, aquí estoy con el fin de año, con mis hijas que no están yendo a la escuela. Me conecté con esa parte, que a veces es difícil, no digo que no, pero que no es lo que realmente estaba haciendo en ese momento. Es como si hubiese activado esto de impostar una imagen que muchas veces a las personas nos da valor, ¿no? De estar ocupados, de estar complicados, de tener que estar resolviendo cosas. Cuando quizás si no se hubiese activado ese miedo, no hubiera sido eso lo que respondía, porque realmente no habían sido días donde había estado conectada con esa incomodidad o con esa dificultad en relación al fin de año para nada, ni tampoco a tener a mis hijas en casa. Y fue como raro porque apenas lo dije me di cuenta, ¿para qué estoy diciendo esto? Yo no sé si esto es cierto. Y después me quedé pensando y dije, no, realmente no es cierto. Es como que se activó esa necesidad en mí de demostrar, no sé, que estaba muy complicada. Y quizás es una forma de conseguir validación, aprobación, reconocimiento. Quizás no, seguramente. Y surge de este miedo, ¿no? De este miedo a que ser como somos y a que responder espontáneamente y a que no poner ninguna máscara no es suficiente para causar una buena impresión. Justo fue antes de grabar este episodio, así que me tocó conversar con este miedo, tomarme un mocachino con mi cuaderno y ponerme a escribir en relación a lo que descubrí, a lo que reflexioné, a lo que me di cuenta. Gracias a este momento, a tomar conciencia, a permitirme habitarlo y no pasarlo por alto y hacer como si nada. Así que bueno, aquí estoy proponiéndote lo mismo, que dialogues con tus miedos. Un diálogo amable, ¿qué tal? Dialogar con los miedos. Porque quiero decirte también que detrás de muchos miedos hay algo importante que es el espacio de nuestra vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad que nos humaniza, que nos conecta con nosotros, con los demás. Y en esa vulnerabilidad viven también necesidades legítimas que son muy profundas. Por ejemplo, la necesidad de conexión, de pertenencia, de recibir apoyo, la necesidad de amor, de cuidado, de reconocimiento. Y cuando identificamos alguna de esas necesidades, varias o todas, el miedo deja de ser solo una amenaza, una alarma sonando fuerte y que no se apaga, y se vuelve mensaje. Un mensaje que aparece como señal para poder cuidarnos mejor, para no reaccionar tan en automático o para tomar conciencia de qué hay detrás de esa reacción si ya la hicimos, como en mi ejemplo, para también atender esa necesidad, hacer un espacio para atender esa necesidad que dije legítima. Y ahí el miedo empieza a perder fuerza, la fuerza que tiene cuando vive en la sombra, la fuerza que tiene cuando no le ponemos nombre, cuando lo negamos, cuando lo rechazamos o cuando intentamos excluirlo. Entonces, sí estoy convencida de que cuando dejamos de luchar en contra del miedo y empezamos a reconocerlo con amabilidad, pasa algo muy humano en nosotros. Aparece la comprensión, aparece el espacio para el autocuidado y en ese espacio el miedo ya no es quien gobierna, no porque desaparezca, sino porque ahí estamos nosotros
presentes y disponibles para hacernos cargo de lo que nos toque hacernos cargo, para entrenar la habilidad de responder o la responsabilidad, ¿no? Responder con habilidad ante lo que nos está sucediendo, responder con conciencia y no con repetición automática. Y para despedirme quiero dejarte no una, 2 preguntas para acompañarte durante esta semana. ¿Qué miedo está detrás de la mayoría de tus patrones? ¿Qué miedo dirías que está detrás de la mayoría de los patrones que repites? Y detrás de ese miedo, ¿cuál es la necesidad legítima, importante, que está pidiendo ser escuchada? Esto fue Amable Revolución. Y una vez más, estás eligiendo habitarte con amabilidad. Si el episodio te resonó, deja en los comentarios con qué tesoro te quedas hoy. Y no te olvides de compartirlo con quien sientas que le puede servir. Yo me despido. Hasta la próxima revolución interior.